Amados hermanos, hoy tuvimos un tiempo especial, hablamos acerca de la Reforma, las 5 solas, la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Hoy quisiera también hablar acerca de un hecho histórico muy importante y llevar a la reflexión a cada uno de ustedes a través de esta historia. Hoy, 1 de noviembre, marca un hito histórico en nuestra Iglesia del Nazareno en el Perú. A nivel nacional recordamos un suceso muy, pero muy importante. Un 1 de noviembre de 1914, el misionero Roger Winans y su esposa Mary Hans y sus hijos, una familia de misioneros norteamericanos, llegaron al Perú en medio de una situación bastante atípica. Ellos no fueron enviados por la iglesia de manera oficial, sino que tuvieron una pasión por llegar a estas tierras a predicar la palabra del Señor. Su boleto llegó en barco solamente hasta Pacasmayo. Llegaron ahí un 1 de noviembre. Luego, en esa noche, alquilaron un hospedaje. En esa oportunidad solamente tenían dinero para hospedarse, nada más. Al día siguiente, Roger Winas tuvo que ver la manera de agenciarse de formas para conseguir dinero y sobrevivir, pero su intención fue la pasión de predicar el Evangelio. El Evangelio que la Iglesia del Nazareno va a reconocer 3 años después, en 1917, y que luego marca el inicio de esta presencia en nuestro país. Entonces, un 1 de noviembre trae a colación esta historia importantísima dentro de nuestra amada iglesia. Por lo tanto, quisiera que meditemos sobre un misionero, una misión. Es importante entender que a lo largo de la historia, muchas personas dieron su vida, ofrendaron su vida, desde Jesús hasta los apóstoles, y luego a través de los siglos, personas sacrificaron y héroes de la fe sacrificaron sus vidas mismas por compartir el evangelio. Muchos emperadores, reyes, gobernantes y personas que no estaban de acuerdo con el evangelio persiguieron a la iglesia. Hubieron muchos sucesos en el primer siglo o el segundo siglo, incluso muchos cristianos eran torturados, llevados al circo romano, castigados, muchos murieron crucificados también, al igual que Cristo. Una tortura tremenda para destruir el evangelio supuestamente, pero no, el evangelio ha continuado. A lo largo de la historia encontramos cómo en la época de la Reforma o antes de la Reforma hubieron personas que murieron quemadas vivas, inclusive por traducir la Biblia. Entonces, el misionero o el corazón del misionero está siempre arraigado con un espíritu, una pasión por hacer testigos. Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues bien, esto es lo que sucedió con este misionero, Roger Winas. Bueno, hay toda una historia acerca de él. Era un niño, cuando niño él se convirtió en una iglesia del Nazareno y siendo adolescente él buscaba maneras para tener un propósito a su vida. Conoció ya cuando era joven a la señorita Mary Huang, era hermana de un misionero que ya había estado en México. Se interesaron mucho por las misiones. Él trabajó, ahorró, inclusive él compartió la necesidad, la inspiración que él tenía de ir a un país desconocido. Él pidió permiso a los líderes, pero los líderes lamentablemente de la denominación naciente en aquel entonces en Estados Unidos no le otorgaron el permiso, no porque no querían, simple y llanamente no había los recursos económicos para enviarlo. ¿Cómo enviar a un misionero donde no hay? Inclusive la respuesta que recibió Roger en algún momento fue, podríamos avanzar hasta México, hasta Guatemala, pero nunca tan lejos como hasta el Perú. O sea que él quería, él testificó, inclusive dice su historia, su biografía, en algún culto misionero, pero apenas se oyó un amén por ahí. Solamente un consejo recibió de un hermano que le dijo, un líder que le dijo, bueno, usted si no logra cumplir con ese llamado, con esa pasión, usted va a morir en el intento o algo así. Entonces, él se decidió por su propia cuenta, ahorró, se casó con Mary Jung y él embarcó junto con sus hijitos
ahorró para un boleto de tercera clase y llegó hacia el Perú. ¿Por qué razón? Porque él había tenido ya una visión al estilo de Pablo con el varón macedonio que encontramos en Hechos. Sucede que él había tenido una visión donde hay un mapa y el mapa le señala con una mano hacia el Perú y ve unos indios o una tribu de indígenas peruanos que probablemente fueron los aguajún o los aguarunas. Entonces él dijo, el Señor me está llamando hacia esta tierra, una tierra desconocida, el Perú en aquel momento. Estamos hablando de 1914, épocas donde la Primera Guerra Mundial estaba a punto de desatarse o en una situación complicada vivía el mundo de aquel entonces en la Europa y Estados Unidos no era ajeno a toda esta situación que vivía el mundo. La iglesia era naciente, la iglesia de Nazareno, pero este señor tiene la decisión de viajar. Y ahí vemos una fotografía, quizás la única que tenemos de aquel momento, donde él decide llegar con su esposa y sus hijos a Pacasmayo, Perú. Él llega a desembarcar a las 10 de la noche, cuenta su biografía, de un 1 de noviembre como hoy, pero en 1914. Imagínense una tierra desconocida, donde el catolicismo abunda y donde no se habla un idioma como el de él, idioma que ellos aprendieron. Tuvieron tiempo para aprender ese idioma antes de venir, de embarcarse. Pero una cultura muy diferente. El evangelio no era legal como hoy. El protestantismo era perseguido en aquel entonces en el país, aquí también en el Perú. El Perú era un país católico como lo es todavía, pero en aquellos tiempos era bastante difícil permitir inclusive a los protestantes. Ya había habido casos aquí en el país de personas torturadas por traer el evangelio. Lo bueno es que la independencia del Perú había permitido de alguna manera la apertura hacia escuelas cristianas, hacia escuelas evangélicas ya, desde la época de José de San Martín. Entonces, él llega un 1 de noviembre a las 10 de la noche, desembarca y va a un hotel, a un hospedaje en aquel momento y le dice, según la historia, al dueño del hospedaje que él está enseñando inglés. Y bueno, le dice, tú serás mi primer alumno. Le alquilan por ahí una casa, se agencia de una casita para enseñar inglés y por ahí empieza. Se pone en contacto acá en Lima con la Sociedad Bíblica Británica para ser un colportor. ¿Qué significa colportor? Un vendedor de Biblias. Y él iba de tren en tren vendiendo Biblias y adquiriendo para su boleto para seguir viajando y así de esa manera vivió por ese tiempo, por ese periodo. La denominación no sabía nada de él por esos años. La denominación todavía no sabía mucho de él. ¿Por qué? Porque él había venido por su propia cuenta. Entonces es importante, hermanos, en esta oportunidad, entender que hay una visión y hay un llamado. Aquí en esta reflexión quisiera que partamos con la idea de que hay una visión. Una visión. Hermanos, la iglesia empieza con una visión importante. Ese varón macedonio era el peruano que estaba esperando el evangelio de Cristo. Esa era la idea que se plasma en esta historia. Lamentablemente, las cosas no le salieron muy bien en estos años a nivel familiar. El hermano Roger Winas queda viudo. Muere su esposa en Pacasmayo, la hermana Mary Han, muere y bueno, el evangelio avanza sin duda. En 1914 pasa el tiempo, 1915, 1916, 1917, recién la denominación toma contacto con Roger Winas en Perú. En Estados Unidos se enteran en la oficina de que ya hay obra aquí en el país y que un misionero un poco loco, un joven llamado Roger Winas con su esposa, ha llegado al país, al Perú, y se ponen en contacto. Entonces es reconocido en marzo de 1917 el primer culto de la iglesia del Nazareno en el Perú a nivel oficial. Desde ahí empiezan los primeros cultos, las primeras reuniones. Pasa el tiempo, la iglesia ya empezó a tomar forma y en 1919 su esposa de Roger Winas fallece, la hermana Mary Hu.
él se queda viudo. Imagínense él con sus dos hijos, él estaba en una situación difícil, inclusive le murió, fue un tiempo de prueba, le murió su último hijito, Pablito, porque tuvo un tercer niño que falleció en esos años después de morir la esposa. Fue un tiempo de prueba donde le pedían que regrese a los Estados Unidos ya, que vaya, porque ya cumplió la misión, y enviaron otros misioneros al país, entre ellos Esther Carson y Mabel Parr, las enviaron para apoyar la misión aquí en el país. Pero él decidió no irse, a pesar de toda la tragedia, de que murió su esposa, luego su hijito. Entonces, un año después, él se casa nuevamente, se vuelve a casar, ya viudo, obviamente, se vuelve a casar, de paso que le podían ayudar con sus hijos, y él sigue con la meta de hacer la obra misionera. Y se casa con esta misionera, Esther Carson, que va a convertirse, según la historia de la Iglesia Nazareno en el país, en una de las heroínas que tenemos también. ¿Qué sucede? La visión de Winas era muy clara, ir a los Aguarunas. En 1920 tomó contacto con la misión en Monsefú, con una misión extranjera de Escocia en Monsefú, o pentecostal, que abandonó en Monsefú, y entonces él decidió comprar una propiedad ahí en Monsefú y se establece en Monsefú. En 1920 ya él forma una escuelita que los seminaristas llamamos la primera escuela tipo seminario evangélico, donde va a formarse los primeros pastores en el futuro, en Monsefú. Es ahí donde este señor trabaja mucho, arduamente, y toma contacto con ciudades de Cajamarca, Pomará, en Jaén, y quiere tomar contacto con los aguarunas. Toma al fin contacto con los aguarunas de Pomará, en Jaén, y él decide ir a la selva. Y la misión ha continuado, vienen otra pareja de misioneros, vienen más misioneros al país, y la costa peruana y la sierra es trabajada de esa manera, pero con Esther Carson deciden viajar hacia la selva, introducirse al llamado que había tenido años anteriores, por el cual había llegado. Quería evangelizar a los indios peruanos. Hay historias interesantes donde dice que ya en el sur estaban otras denominaciones y se ponen de acuerdo para que él solamente se dedique al norte. Los nazarenos, por eso es que los nazarenos son fuertes en la selva y en la sierra, mientras que en el sur más fuerte, o en la parte de la selva central, más fuerte es la denominación Asamblea de Dios. En fin, hay historias así. Hay un libro acerca de eso que voy a mencionar de un momento. Pero a lo que queremos llegar es que Esther Carson acompaña a su esposo hacia la introducción del evangelio en la selva, y se introducen a este lugar con la finalidad de que nuestros indígenas sean evangelizados. Aquí encontramos entonces una historia muy apasionante. Quiero dejar un momento esta diapositiva para volver a una historia interesante relacionado a Esther Carson en estos minutos. Sucede que la hermana Carson, ella, una señorita norteamericana, viene con la finalidad de evangelizar el país también, pero ella se casa con Roger Winas y va a padecer el sufrimiento de la misión en carne propia. Ella se embaraza, pero lamentablemente es tratada muy mal por las personas de aquel entonces. Hay una película que valdría la pena ver, aunque está en inglés, que se titula La Llamada. Y aquí hay un extracto de esta película. Lleva secuestrado al misionero Roger Williams, aquí en un lugar. Wait a minute. This isn't the governor's signature. I do have a right to preach. Usted no tiene ninguna orden. Traigan a la mujer. El catolicismo impera mucho.
¡Sir! Señorita, oh mío. Para los actores explican cómo esta preparación fue llevada por estos prisioneros para ser maltratados. One of the men claiming to be a sheriff had a warrant for our arrest. Although the governor's seal was obviously falsified, Roger demanded to be taken to the authorities. At first, I was rejoicing in being persecuted for Christ's sake, until it entered my joy-bewildered head that these were thugs, hired by opponents of the gospel, who planned to violate me and then kill us both. Venga, para acá. Mucho. Siéntala ahí. Ahí. Siéntate. Siéntate. Ponte cómodo. Ponte cómodo. Hoy vamos a tener... ¡Ay! Vamos a ver. Siéntate cómodo. Siéntate. ¡La fiesta! I demand that you take us to Santa Cruz. Obedezca. Obedezca. Siéntate. Obedezca. Querido. Sí. Joder. ¿Verdad que es una fiesta, muchachos? Una fiesta. Hoy vamos a Hoy celebrarlo. tenemos una fiesta. Hoy vamos a celebrarlo a lo grande. Salud. Ay, ahora vamos a ver. A ver. Siéntala ahí. Ahí. Ay, vamos a ver. Vamos a divertirnos. Yo soy don Pedro. Soy dueño de esta hacienda. Conozco a mucha gente de gobierno en Santa Cruz y en Hualgayoc. Pero ¿cómo han podido castigar a esas personas sin motivo? Sí. Han tenido, claro. By the hand of God, Don Pedro, owner of the largest hacienda in the province, came to our rescue. En esa ocasión son salvados por esta persona dueño de una hacienda que luego va a convertirse en evangelio. Y el profe Don Pedro. Are you all right? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Yes. Oh, yes, thank you, Lord. Shall I take you back to San Miguel? We'll get the children and we'll spend the night at the schoolhouse. Needs be enough? Invitados a una escuela donde predica el evangelio Roque Luna acerca de la salvación. Let everything below this line represent those people who are lost and eternally lost. Let everything above this line represent those people who are saved and on their way to heaven. You know, there was a time I didn't know which side of this line I was on. I wanted to know. Él predica, Este lado es de Cristo, él predica, de este lado está este lado es del mundo. ¿Cuál es la decisión? Y en esta noche ¿Qué lado escoge usted? hay cristianos, los primeros nazarenos de sus comunidades que aceptan a Jesús. Sigo el camino de Cristo. Sí. Yo sigo el camino de Cristo. Sí. Yo sigo el camino de Cristo. Sí, gracias.
Yo escojo el camino de Jesús. Sí. June 1920. Bueno, el Evangelio continúa a través de ellos, llegan a la selva finalmente, en la selva peruana, se introducen ahí, predican el Evangelio. Lamentablemente, años después, Esther Carson también fallece. Hermanos, esta historia es muy conmovedora. Ellos sufrieron mucho por la causa del Evangelio, por la misión. En esta ocasión, por esa razón es que quiero enfatizar a ustedes que llegó el Evangelio a toda esta zona. Pasó a la sierra, pasó también a la costa peruana, llegó a Chiclayo, luego a Piura, pasó el Evangelio a diferentes lugares. En la selva de hoy tenemos tres distritos enteros. Y cuando llegó el centenario de nuestra iglesia de Nazareno en 1914, en el país ya éramos más de 65,000 nazarenos. Hoy estamos pero muy extendidos, con 16 distritos y cerca de 100,000 nazarenos en el Perú. Amados hermanos, la denominación empezó con lágrimas, con sudor, con mucho esfuerzo. No tenemos muchas fotos, aquí tenemos una foto de misioneros, los primeros misioneros que llegaron al Perú, incluyendo también a Miss Miller, que se integra años después, y que van a cumplir una función importante en la obra del Señor. Hay un libro que titula Historia de la Evangelización en el Perú, que habla acerca de las denominaciones que predicaron. Entre ellas está nuestra iglesia de Nazareno para la parte norte, como también la labor de la IEP, Iglesia Evangélica Peruana, la labor de la Alianza Cristiana Misionera aquí en el Perú, la labor de la Asamblea de Dios, la labor de la Iglesia Peregrina, está aquí en este libro. Nosotros también tenemos varios libros, pero uno de ellos, el moderno, el que fue publicado en en este 2014, hace pocos años, es del pastor Alberto Zamora, que todavía está vivo por la gracia de Dios, uno de nuestros hermanos que de niño probablemente haya conocido la influencia de estos misioneros. Él escribe la historia de la iglesia de Nazareno en el Perú. Anteriormente había escrito también don Esperidón Julca, el primer superintendente de la iglesia que ya no está con nosotros. El primer superintendente, el pastor Esperidón Julca, él fue, digamos, el primer superintendente nacional de la iglesia de Nazareno. Hasta ese momento todos eran norteamericanos. Muy bien, él llegó, luego Roger Wina, de cumplir la misión de ir a la selva, ya viajó, ya cuando estaba ya avanzado de edad, regresó a los Estados Unidos y luego regresa, tenemos entendido, para estar presente en la instalación del primer superintendente nacional peruano ya, cuando la iglesia ya había echado raíces en el Perú. Luego viajó para ya no más volver y creemos que está en la patria celestial. Hermanos, esta es la historia de un 1 de noviembre. Un 1 de noviembre se cumple entonces la llama que el Espíritu Santo pone. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me seréis testigo, dice, recibirán poder y me seréis testigos. Estas dos palabras son importantes, poder y testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la misión.
El Espíritu Santo llega al cristiano y le da poder para seguir testificando aún en las circunstancias adversas. Y somos testigos del Evangelio de Jesús. Quiero terminar esta reflexión, amados hermanos de la Iglesia Nazareno DAC. Hace unos días, el día miércoles 28, celebramos 8 años como iglesia local. Pero no es solamente la celebración de una organización así simple. Creemos que detrás de todo está el Señor con la iglesia. Hay hombres y mujeres que dieron su vida por causa del Evangelio, amados hermanos. ¿Por qué no honrar esa figura hoy? Tenemos mucho que hacer. La iglesia no ha descansado aún en esta cuarentena. Así como en la historia, los reformadores como Lutero y otros, Wesley y otros, sufrieron por el Evangelio perseguidos. También tenemos misioneros peruanos que han sufrido, y aquí en nuestra patria y en nuestra iglesia local, probablemente hermanos también que han dado su vida por el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Es buscar el poder de Dios y seguir siendo testigos. Amados hermanos, la iglesia del Nazareno está llamada a seguir siendo el pueblo de Dios, a seguir siendo el pueblo que proclama la santidad. Yo quiero animarle a cada uno de ustedes que me escuchan a través de este medio para que por favor no pierda su llamado misionero. Usted dirá, pero yo no soy misionero. Quizá usted no es misionero, no es misionera, pero hace misiones porque la misión es de Dios. ¿Sabe cómo hace la misión? Orando, ofrendando y también testificando. Por favor, reflexionemos en esta importante historia de hoy, 1 de noviembre. Que tengan ustedes muy buenas noches. Que Dios les bendiga.